Pues miren, después de 3 años entre pandemias, entre conexiones híbridas, que si Zoom, que si Skype, hace un par de semanas Sinfarma volvía a reunir a todos los farmacéuticos de España en el Salón de la Farmacia en Madrid. Era la edición de este año 22. Ahí era la vuelta al saludo presencial entre farmacéuticos de Madrid, con Barcelona, con Galicia, con Andalucía, con Extremadura. Y allí estuvo el profesor Josep Allué, creo. Profesor Allué, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué Sí, tal? ustedes se veían a través de las cámaras, a través de los Zooms, de Sí, los sí. webinars, ¿verdad? Pero no hay nada como un estrecharse la mano, un abrazo a ese amigo que hacía tres años que no te veías, ¿no? Digamos que han sido las relaciones contactuales, o sea, de contacto más intensas de los últimos años, porque realmente había auténtica necesidad Seguro. de contactar físicamente con nuestros amigos conocidos e incluso con desconocidos. Evidentemente, el poder volver a tener un contacto directo físico ha sido realmente un placer. 3 días intensos, 3 días de muchas ponencias, 3 días de muchas cosas que se tenían que contar, que se tenían que decir los farmacéuticos para también ponerse al día. Y lógicamente, desde el último Infarma hasta este, sí ha habido también una de las protagonistas, si me permite la expresión, que ha surgido sobre todo en medios de comunicación, es el cannabis. El cannabis o el cannabidiol, que los farmacéuticos le gusta hablar del cannabis medicinal o terapéutico. ¿Por qué la importancia de este apellido? De ponerle medicinal o terapéutico al término cannabis o cannabidiol, profesor. Porque evidentemente en farmacia, los farmacéuticos, lo que nos interesa es el uso terapéutico, en particular este caso de una planta, y Sí. siendo yo un buen amante de las plantas, Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de esta es una Barcelona. planta medicinal y evidentemente lo que buscamos es su utilización terapéutica. No tenemos ningún interés en cualquier otra capacidad. Hay un uso industrial importantísimo y muy interesante del Sí. cannabis, pero lo que nos interesaba y que fue objeto de ponencias en el Congreso de Infarma fue el uso terapéutico, el uso medicinal del cannabis. Varias ponencias hizo el profesor Ayude, una de ellas justamente con este cannabis, con este cannabidiol. Una de las cosas me contaba antes de esta charla que lógicamente más ocupa, más preocupa, ¿no? Aquello que dices, ¿qué es lo que nos va a costar más? ¿Qué es donde vamos a poder conseguir beneficios que los tiene y que hay estudios y que más estudios haremos sobre el cannabis? ¿Qué es lo que nos va a costar más? Y posiblemente sea el separar el uso lúdico, recreativo, porque si en lugar de cannabis, como muchos de ustedes sabrán, yo les digo marihuana, pues lógicamente ahí entramos en palabra prohibida para el mundo de la farmacia, por cierto, entramos en un terreno complejo. ¿Va a costar separar el uso lúdico del uso terapéutico? Lamentablemente a nivel social sí, sí. Y a nivel incluso político también. E incluso a nivel profesional. En algunos casos pasa, y pasa por ejemplo con muchos profesionales de la salud, que cuando mencionan la palabra cannabis se van al uso droga de Ya. la planta. Y evidentemente va a costar separar un poco cada una de las dos cosas. Son dos cosas diferentes que no entran en absoluto en colisión realmente. El cannabis terapéutico está perfectamente diseñado, sabemos lo que es, cuál es la planta de la planta, cuáles son los principios activos, Claro. sabemos y hay información de diferentes usos y de hecho en mi ponencia en Infarma hice un brevísimo resumen de los diferentes problemas, patologías en los cuales hay evidencias de uso y hay psoriasis y hay por ejemplo el dolor neurológico, el dolor crónico, que es una indicación muy clara, también hay algunas otras indicaciones como son las epilepsias refractarias, que esto es uno de los medicamentos que tenemos, por tanto hay una serie de usos terapéuticos con evidencias que evidentemente requerirán un poco más de estudios para tener medicamentos como tal, pero que ya podrían ser usados en la forma de medicamento de fórmula magistral o lo que llamamos nosotros actualmente como medicamento personalizado. Eso es nuestro interés, el uso terapéutico. Estamos en un espacio de comunicación dedicado a la salud.
¿qué dicen los médicos? Usted es farmacéutico, luego le preguntaré qué dicen los farmacéuticos, pero los médicos, ¿qué dicen los médicos cuando se les habla del potencial, concretamente de una parte del cannabis, el CBD? No saben, no contestan. No saben, no contestan. Y no saben, no contestan porque nadie les ha explicado, ni en su carrera, ni en ninguna parte, que es una planta con usos terapéuticos. A diferencia de la planta de Papaver, que todo el mundo conoce la actividad de la morfina como medicamento, el uso del cannabis como medicamento es relativamente reciente, sí, y no se ha publicitado suficiente. Se ha publicitado los medicamentos, pero no que son principios activos de la planta de cannabis, ¿no? Entonces, no saben, simplemente no tienen información y, por tanto, les es más fácil pensar que estoy hablando de la otra parte, que no nos interesa, y les confunde. Tenemos que hacer un trabajo de información más profundo en los profesionales sanitarios. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo esta información? Seremos los farmacéuticos, claro está. Una vez más, cuando hablamos de medicamentos y de productos terapéuticos... Son los expertos en medicamentos. Somos los que tenemos el conocimiento y somos los que tenemos que saber transmitirlo, que no es tan fácil a veces cuando hay todo un histórico, ¿no? Claro, hay que reconocer que la planta ha sido clasificada como estupefaciente desde el año 61, cuando se hizo el convenio de Viena, aunque ahora en diciembre del 20 la OMS lo pasó a la lista 1, por tanto dejó de ser una droga dura, por decirlo de alguna manera, para convertirse en algo utilizable como medicamento sin problemas, pero bueno, el estigma está ahí creado. Hay que decir que la parte lúdica, el THC, no se toca en absoluto, no estamos hablando, eso queda fuera de lo que es el cannabis terapéutico y medicinal, solamente es la parte del CBD. Los farmacéuticos, ¿qué dicen? Si están a favor, si están más informados. Si es que además a la fuerza, porque ¿qué está pasando? Como de costumbre, ¿a dónde van a preguntar? A la farmacia. Claro, o sea, cuando alguien lee y ve y sabe que hay determinadas cosas de cannabis o de cannabidiol, para utilizar el principio activo más conocido, que no es psicoactivo, pues y ven en internet y se lo explican y dicen, pues ¿dónde van a preguntarle? Oye, ¿qué me dices de esto? Y eso nos llega constantemente. Y sobre todo cuando se ven más displays que nunca en las farmacias, que todo es crema tópica, hay que decirlo, sí, sí. Uso externo de crema tópica y básicamente para el dolor, ¿podría ser? ¿O? Bueno, en principio esa no es la indicación porque esos productos son cosméticos y por tanto pero no... se publicitan como eso a veces. La publicidad es lo que hay, ¿no? Pero quiero decir, el producto es un producto cosmético y no tienen jamás esa indicación de dolor. Pero bueno, lo que sí está abriendo es un poco conocimiento público de la existencia del CBD y de esas posibles acciones que tiene el CBD. Seguro que también usted como investigador pues le ve muchas posibilidades y que todavía hay muchos estudios que hacer, muchos estudios que realizar y que si volvemos a hablar en un par de años o 3 años, espero que antes, pero de este tema, pues seguro que nos podrá contar muchas más cosas. Creo que antes ha mencionado algo de los políticos. Ahora he de preguntarle qué dicen los políticos, qué dice la administración cuando se les plantea el uso del cannabis terapéutico o cannabis medicinal. ¿Tampoco saben ni contestan? A ver, la administración en general no, en particular es la única que responde porque en su momento participó en los estudios para introducir un medicamento a base de THC y CBD, que es un medicamento que existe en España, pues al participar en ello conoce un poco el tema. El resto de la administración, como no ha habido ningún producto que esté metido en ningún circuito, pues no saben. La verdad es que no saben nada respecto a estos productos. Eso es una realidad, no tienen una idea de esta historia. Los políticos, depende un poco de cada partido. De hecho, en este momento hay una subcomisión en el Parlamento que está estudiando el posible uso terapéutico del cannabis. El lunes pasado estuvo el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos teniendo una intervención en la cual pues mencionó que evidentemente, me gustó mucho porque empezó diciendo es una planta medicinal y después dijo que evidentemente habían soluciones como la fórmula magistral para poder utilizar aquellos aspectos que se conocen y que se pueden realmente trabajar porque hay una evidencia científica adecuada como a cannabis terapéutico. A partir de ahí, como esta subcomisión después pasará a una comisión y tarde o temprano pasará al Parlamento, esperemos que poco a poco eso se convierta en un tema en el cual hablemos de cannabis terapéutico
y centremos en este aspecto que es muy importante, porque la verdad es que es una planta de la cual tenemos referencias hace 9000 años. Casi nada. ¿Vale? En todas las culturas, o sea, no hay ninguna cultura, ni la cristiana, que no haya utilizado el cannabis con motivos. El otro día estábamos mirando unos hechos históricos y el Laboratorio Parque Davis americano en 1907 ya tenía medicamentos de cannabis indica, en aquel momento era el nombre. Por tanto, es un producto que ha demostrado largamente su capacidad de interactuar con la salud humana. Tanto vamos a ver si todo esto lo convertimos en un capital real y lo aplicamos en productos para mejorar determinados aspectos. Porque además comparte un hecho muy importante. Es una planta y por tanto es bastante segura. Es la Agencia Española del Medicamento la que tiene la última palabra, supongo. Sí, 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 ¿no? Sin duda, como cualquier medicamento es su trabajo y por supuesto cualquier producto que se utilice, ella tiene que dar su aprobación, incluido lo que llamamos uso compasivo, o sea, el uso de aquel medicamento que tiene una indicación para cuando no hay otra posible solución. Me gusta que haya mencionado la palabra medicamento. Profesor Allué, ha sido un placer tenerle con nosotros. Y el mío habla contigo. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Cuídese mucho.